Pero bueno, un partido que fue, digamos que marcado por mucho la polémica. ¿La polémica en torno a quién? En torno a Vinicius Junior. Se ha estado hablando mucho desde el inicio de esta temporada sobre si los bailes son una falta de respeto, que si sí o que si no, que si el jugador es un provocador o que si los jugadores rivales lo van a buscar para patearlo. Hoy en el medio tiempo él sale rumbo a los vestidores y va besando el escudo del Madrid. Ya en el segundo tiempo el capitán Raillo del Mallorca en una jugada le pone el escudo del Mallorca en la boca para que lo besara igual. Se encaró con otros jugadores. Mafeo le hizo señas de llanto. O sea, creo que es una situación, Gera, que sí está llegando un poquito, digamos que a tonos ya fuera de lo deportivo. Bueno, no sé si deportivo porque natural esto nace en torno a la rivalidad, sobre todo Barça-Madrid y lo que genera el Madrid en España, partiendo de que es el más grande de España y de Europa. Entonces sí, en esa parte me gustaría saber tu opinión, Gerardo, porque hay una comparación muy clara sobre el caso Neymar cuando jugaba en el Barcelona y cómo críticos, por ejemplo, de esa época, bueno, sí, debemos decir de esa época, pues le tiraban mucho a Neymar y que se alegraban que lo patearan. Hay una pateada precisamente de Isco que sale expulsado en una goleada en el Bernabéu, donde todo el mundo, la grada le aplaude, le empieza a gritar Isco por dar una patada a Neymar. Entonces, y ahora vemos que se cambian, digamos que el brasileño ahora juega por el conjunto blanco y muchos han cambiado su discurso. No sé qué opiniones tienes tú de esta situación que se está generando con Vinicius. Bueno, para mí, realmente, a mí Vinicius es un jugador que me cae muy mal, tengo que reconocerlo. Pero la explicación que yo tengo de esto es racismo. O sea, es así. Para mí es racismo, ¿por qué? Porque yo he visto otros jugadores, y voy a decir un nombre, Joao Félix, por ejemplo, que son iguales de chulos, te regatean, son molestos, y yo no miro ese ataque ni de la prensa, ni de los fanáticos, ni de los jugadores hacia él. Por ejemplo, Guti era un chulo y era insoportable, y no le hacían lo mismo que le hacen a Vinicius o hacían a Neymar. Y qué raro que los dos ejemplos que me dices son dos jugadores afrodescendientes y sudamericanos. Sudamericanos. Sí, porque sabemos que en Europa sí hay un sentido de pertenencia, de que somos europeos, es el continente. De este lado del mundo, quizás un poquito más en Sudamérica, no tanto en la parte de centro y norte del continente, pero sí, sí, fíjate que es un punto muy a señalar. Yo particularmente soy de la idea de pensar bien y no se me había pasado. Yo hablaba un poquito más de los colores que defienden, pero al final de cuentas, sí es una situación en la que al menos hoy sí vi un poquito más sensato a Vinicius, porque sí le pegaban. De verdad que hoy sí le pegaron, sí lo provocaron, lo iban a encarar y era clara la situación de que él perdía los estribos y que se hiciera expulsar o tuviera una mala reacción. Entonces sí, al menos hoy lo vi un poquito más calmado. El partido termina y es Ancelotti el que se va junto con él a los vestidores. Yo imagino que para protegerlo en este sentido y para cuidar que tampoco él no hiciera un acto que pues luego le pudiera tener repercusiones, pero sí en esa parte me genera morbo la situación que está pasando. No, y realmente a mí me molesta porque creo que a estos jugadores hábiles, por así decirlo, digamos, no, y te voy a poner más casos. Mira todo lo que se le está criticando a Anthony, porque hace regatitos y lo que quieras, y se le guía atacando por eso. Yo no miro a nadie atacando a Carabasquelia, yo se lo digo. Mira. Bueno, sí en esa parte, ahora que lo dices, son otros ejemplos y también es brasileño. De hecho, por ejemplo, esa vez que hizo la ruletita, creo que fue una de las copas, la primera vez que le hizo en Old Trafford, vi varios TikToks y clips donde decían que por eso luego Ten Hag lo mandó a sentar, que se le hizo una falta de respeto y yo creo que la gente no lo veía en el Ajax, precisamente bajo el mando de Ten Hag, pero sí en esa parte sí como que ese tipo de jugadores sí son muy señalados. Pero es como son esos jugadores que te gusta tener en tu equipo, pero que no te gusta enfrentarte. Porque cuando están en tu equipo, lo defiendes y dicen, van contra él, lo quieren matar a patadas. Pero cuando tienes de rival, es provocador, él se lo buscó, se lo merece. Es como que un doble discurso que te digo donde salen muchas hipocresías a la luz. Sí, no, y realmente, mira, yo creo que la actitud de Vinicius no es la correcta tampoco. Sí. O sea, sí creo que él como que busca mucho esa pelea, pero creo que él se equivoca porque lo sacan de partido. Y yo creo que el bajo nivel,
últimamente Vinicius es porque lo están sacando los partidos, le pasa como, digamos, a Bruno Fernández, que lo empiezan a golpear, 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 hasta que ya lo sacaron y ya no te funciona el partido. Entonces yo creo que, pues, Vinicius tiene que aceptar que, pues, vivimos en una sociedad basura, pues, que tiene interiorizado el racismo y el odio hacia las personas latinas. Entonces, eso lo tiene que asumir y, pues, vamos a seguir peleando para que eso no pase, pero de momento sigue pasando y madurar y pues ser él el ejemplo de no, o sea, ¿cómo se podría poner? O sea, que no estar buscando de más la pelea, por así decirlo. O sea, ya él ser el que intente pasar página. Esa es la palabra. La verdad es que algo que lo ayudaría bastante es que el Madrid tuviera un líder, como en su momento lo encontraba como con Pepe, con Ramos, que eran jugadores que eran capaz de irlo a defender, que serían capaces de irlo a defender, ¿sabes? De meter el pecho por él, porque igual su juventud igual le juega una mala pasada. En esa parte, mira, ya ha sido mundialista, campeón de liga, campeón de Champions, o sea, en esa parte puedo llegar a entender que uno empieza a perder algo de suelo y que luego terminen este tipo de actitudes que, repito, como tú dices, no ayudan, realmente no ayudan a su propia gestión de partido. Pero viendo la alineación que te la digo ahorita, Lunin, Camavinga, Nacho, Rudiger, recién llegado, Carvajal, Valverde, Tchouaméni, recién llegado y joven, Ceballos, Rodrigo, otro, incluso creo que más joven que Rodrigo, que Vinicius, y Asensio, o sea, sí en esa parte lo veo y pienso, no hay un, o sea, no veo un claro líder futbolístico que pueda, digamos, bueno, no futbolístico, sino líder de, con su presencia, líder personal, por no sé cómo nombrarlo ahora, pero que pueda ser ese jugador capaz de meterse en medio, de aislar un poquito a Vinicius de la situación y de evitar que esté cayendo en estas situaciones. Porque cuando iba a encararse, cuando iba a reclamar al árbitro, yo no veía un jugador que llegara a separarlo, ¿sabes? Tal vez Modric lo podría llegar a hacer, pero por ejemplo, desde lo físico, cuando tú te vas a encarar a un jugador rival, es como que no es lo mismo no es lo mismo, no sé, un Pepe que un Modric en esa parte. Entonces, sí digo como que me faltaría ese jugador referencia, sobre todo el típico clásico central alto, el capitán físico, rompepiernas, o sea, para que fuera capaz de defender a Vinicius. Un Thiago Silva. Un Thiago Silva, por ejemplo, o sea, estaría muy bien un Thiago Silva, más tomando la nacionalidad.